Bueno, la verdad que la tarde está para quedarse en casa, para no salir de la cama, para mirar la lluvia por la ventana y para ver, por ejemplo, ese 5N. Y de paso te contamos lo que está pasando porque ha pasado de todo. El presidente de la Nación anunció un regreso al Fondo Monetario Internacional y quien sí salió de su casa y ha venido aquí a nuestro café político, le agradecemos, es el diputado por Argentina Federal por la provincia de Córdoba, Juan Brugue. Bienvenido, Brugue, gracias por estar aquí. Me viene del despacho, no me vente a mi casa porque estamos trabajando. Pero en este día tan feo estaba como difícil, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo repercutió en el Congreso de la Nación esta noticia? Con mucha preocupación, porque obviamente que venimos de tumbo en tumbo, como se dice comúnmente. La semana pasada fue una semana caliente en lo económico con el tema del dólar y la suba de las tasas y el recorte del gasto público, o sea que fueron medidas tomadas por el gobierno para dar señal a los mercados. Y ahora, bueno, con lo que anunció el presidente de volver a tomar crédito del Fondo Monetario, que si bien es cierto que las tasas que da el Fondo Monetario a veces son más bajas que la que da el mercado internacional, pero tiene ciertos determinados condicionamientos que le impone al país al cual le va a entregar. O sea, tiene que mostrar un plan, tiene que mostrar metas, tiene que cumplir esas metas. O sea que volvemos a esas viejas recetas que sabemos muy bien que en la época de los 90 por ahí no dio el resultado que se esperaba, ¿no? ¿Cuál puede ser el impacto en términos de, de la sociedad en general? ¿Le parece que un gobierno en esta instancia acuda al Fondo Monetario pidiendo recursos que se supone que tenía habilitados en el mercado internacional? Digo, ¿hay un giro desde el punto de vista de la política y puntualmente cómo puede ser ese impacto? Yo creo que son reacciones más que giros. Y estas reacciones son preocupantes porque no llevan confianza a la gente en general. Parece que el gobierno le está hablando más a los mercados que a la gente, ¿no? Y eso ya es preocupante. Si el mercado se mueve un poco, rápidamente trata de ver de qué manera puede recomponer el mercado y se olvida del impacto que estas movidas tienen. O sea, no va a ser gratuito esto del dólar alto de la semana pasada, no va a ser gratuito el recorte que se va a hacer del gasto público, en especial en obras públicas, o sea que impacta seriamente en lo que hace a infraestructura, vial, hospitales, vivienda, educación. No va a ser gratuito tampoco volver al Fondo Monetario Internacional, por más que ya tenga una experiencia el Fondo Monetario, pero sigue con su estructura. A ver, no son entidades de beneficencia, son entidades que apuestan al desarrollo, pero que tienen que mantener ellos internamente una ecuación económica para recomponer lo que prestan. Claro. O sea, ellos evalúan, ha habido casos en donde el Fondo Monetario ha prestado a muy baja tasa, pero países que realmente estaban en una situación ya paupérrima, que no es el caso de la Argentina, ¿no? El fondo va a evaluar a ver cómo es la evolución de la economía argentina y en función de eso va a establecer ciertas pautas, que no todas son de las que conocemos anteriormente, serán nuevas, pero muchas tienden a hacer restricciones, ¿no? Le hago dos preguntas en una, le pido disculpas, pero recién escuchábamos a la gente en la calle y sabemos que del otro lado, bueno, hay mucha gente, hay gente joven que tal vez no sabe cuando usted dice terminamos muy mal y estas recetas nos dejaron muy mal. ¿Desde qué punto de vista les puede explicar esto que pasó? Esa es mi primera pregunta. Y también si cree que esto para el gobierno, bueno, viene ahora de sorpresa como reacciona la semana pasada, o si se fue creando un contexto de a poco en los últimos años para llegar a este punto. ¿Por qué no fue mal? Porque fue la receta del Fondo Monetario en aquel momento decían que el Estado tenía que ser lo más chico posible, ¿no? Entonces vino toda la etapa de privatizaciones, de pasar de la nación a las provincias, servicios, el tema de salud, el tema de la educación, sin los recursos correspondientes. Entonces todo trajo como aparejado una precarización de las funciones del Estado y al mismo tiempo un fuerte endeudamiento. Esas eran las recetas que tenía el Fondo Monetario, achicar al Estado, dejar que el mercado resuelva toda la situación, cosa que no sucedió porque no lo pudo resolver, y por otro lado endeudarse a nivel exterior. O sea, esta es la receta que se aplicó en la década de los 90, que sabemos que culminó en el 2001 con el estallido que tuvimos en ese momento. No creo que hoy estemos en condiciones iguales que el del 2001, porque existen reservas, existen previsiones, existen contenciones del gasto y existe acceso al crédito, que era el problema, y acceso al crédito en forma más liviana, en sentido de tasas, que no sucedía en el 2001, en donde realmente hubo que tomar recetas internas que generaron esta situación. No creo que lleguemos a eso, pero lo cierto es que todas las metas que se tengan se van a retrasar. Y algo importante es saber, todo plan económico no puede concluir y terminar dentro de un mismo gobierno. Y ese es el error que quizá hemos venido cometiendo desde hace décadas. Pensar que un gobierno solo, un periodo solo de mandato, soluciona todos los problemas económicos. O sea, la Argentina no se termina el año que viene. Los programas económicos no se terminan el año que viene. El mandato de Macri sí tiene un plazo para terminar.
Le preguntaba si cree que hay algo que se fue preparando porque las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional coincidieron hace 2 años con algunas cosas que ya fueron pasando. Y en el Congreso de la Nación, justamente, se trataron temas importantes como la reforma jubilatoria, ahora la reforma laboral, ahora el tema tarifas en el día de mañana también. Sí, el tema de la reforma laboral todavía no se ha tratado y ahí tenemos objeciones serias. El tema de la tarifa, bueno, el Congreso tiene que decir, porque declaramos la emergencia tarifaria, porque es la forma en que podemos determinar de que la tarifa sea justa, razonable, equitativa y que pueda ser pagable, porque si no, no se puede pagar. O sea, no se le puede exigir a la gente que pague 2 pesos por tarifa cuando está cobrando 1. Por eso que lo atamos a la pauta salarial cuando es el servicio domiciliario. Y lo atamos a la pauta del índice de inflación cuando es la actividad que desarrollan las empresas, para que puedan tener previsibilidad. Sí, tenemos votos para dar quórum, tenemos votos para avanzar en la aprobación. Esto no se tiene que tomar como golpismo, como nada, es regular algo que tiene que ser lógico. O sea, ya hemos probado, el mercado no soluciona todos los problemas. El mercado es importante que exista, pero no soluciona todos los problemas. No puede reemplazar el rol del Estado. Las empresas no pueden reemplazar el rol del Estado. Las empresas son generadoras de riquezas, de producción y de trabajo. El rol del Estado es ser el garante de todo eso. ¿Y cómo lo va a garantizar? Con la intervención, con la participación y con la regulación que permita ese crecimiento armónico. Ahora, si no, la equidad y la justicia no existe. El gobierno rechaza en forma totalmente refractaria lo que son quizás algunos conceptos que hemos escuchado habitualmente. Por ejemplo, el caso de las tarifas, lo que dice es, bueno, hay una política tarifaria y el resto es demagogia y ni siquiera se tiene que discutir en el Congreso, ¿no? Esta es una de las definiciones que ha dado el presidente, incluso en las últimas horas nuevamente. Por otro lado, cuando se hace mención de lo que está pasando en términos financieros, leíamos nosotros un tuit más temprano de Elisa Carrió que decía que esto es un golpe de devaluacionistas. Cuando el propio gobierno en algún momento ha dicho, bueno, esto tiene que ver con un fenómeno que viene del exterior, que le impacte mucho en la Argentina. ¿Usted ve un gobierno que, está mostrando reflejos de lo que está pasando? ¿O usted ve un gobierno que sigue prácticamente sin mirar al costado y que en algún caso directamente ya está pensando en la reelección? Yo creo que 2 cosas son importantes señalar. Primero, que se adelantó, vamos por lo último que tú dices, se adelantaron los tiempos electorales y eso ha sido muy negativo para la Argentina. Cuando el presidente ya hace un mes dijo de que él quería ser reelecto, listo, abrió la campaña electoral desde ahí hasta el municipio más pequeño de la República Argentina, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que ellos se han visto sorprendidos de la reacción de los mercados, más cuando estaban apostando a lo que es la timba financiera que se dice. O sea, estaban permitiendo de que existan buenos negocios financieros, que valga más poner la plata en el banco, en un plazo fijo, comprar una LEVAC, que hacer una inversión productiva. Entonces, en ese contexto yo creo que se han visto sorprendidos. Y sí hay una relación entre lo interno y lo externo. No nos olvidemos que nosotros en la región somos el país que más endeudado en capitales extranjeros estamos. O sea, no estamos endeudados internamente, lo dijo el mismo bueno, de hecho, en los últimos 2 Caputo. años somos el país que más deuda emitió en el mundo. Exacto, lo dijo el ministro Caputo cuando fue al Congreso, que se tuvo que salir corriendo por el papelito, pero lo dijo ahí claramente antes de irse, de que somos el país de la región en donde más estamos dependiendo de las fluctuaciones del mercado internacional, lo cual es grave, porque estamos frente a un posible tequilazo de lo que pasó en su momento. Para los que no lo conocen, fue cuando México tuvo una reacción importantísima económica que impactó en todos los mercados y sobre todo en el mercado latinoamericano y que nos agarró a nosotros un coletazo importante. Entonces, ¿qué sucede en este tema? Hay reacción. No se puede hablar de golpismo ni de devaluacionismo, como se dice, porque este gobierno tiene relación con los sectores del poder económico. No es un gobierno que no tenga relación. A ver, los ministros vienen de empresas importantes que tienen inversiones importantes. Son los que trabajan con los formadores de precios, son los que trabajan con el área de los mercados financieros. Por eso tuvo buena inserción a nivel internacional, porque justamente Macri con todo su equipo era reconocido internacionalmente. Entonces, ¿quién está haciendo el golpe? O sea, ¿quién está actuando económicamente con poder como para poder influir en esta decisión de mercado? ¿No será que se han visto sorprendidos que algunos de sus socios económicos esté haciendo alguna jugada o se quiera cubrir frente a alguna situación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y no buscar
consecuencias en el exterior, que puede haber alguna, pero siempre Argentina recibe coletazo, no en forma directa, y tampoco que haya un grupo económico interno que quiera voltear un gobierno, ¿no? Brugue, por último, y porque se trata mañana en el Congreso, y la gente recién en la calle parecía, bueno, no saber demasiado o no contestar muy firme respecto de el impacto que esto puede tener en todos nosotros, ¿no? ¿Qué impacto cree que puede tener en el gobierno actual un eventual veto de la ley para poner un tope a los incrementos de las tarifas? Bueno, yo creo que lo principal, como dije recién, el gobierno le tiene que hablar a la gente, no a los mercados. Y segundo, tiene que velar porque la gente efectivamente pueda acceder a los servicios públicos y a las tarifas que sean razonables. No lo decimos nosotros, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2016, cuando señaló de que las tarifas tenían que ser razonables. Y esto va a impactar en el bolsillo de la gente, porque además de este tarifazo, vienen todos los efectos colaterales de este tema del dólar. Por eso decía que no era gratuito. En el tema del dólar, sin ir más lejos, ya todos los materiales de construcción, hierro, cal, arena, ya tienen un aumento de entre el 10 y el 12%. Sí. Con lo cual hoy, si vos te querías hacer tu casa, ya tenés que aplicarle ese porcentaje. Ni hablar cuando empecemos a hacer el cálculo con la famosa UV, en lo que respecta a los créditos hipotecarios, que va a tener un impacto importante. No, y los salarios, ¿no? Y los salarios van a quedar retrasados. Negociados, claro. Los jubilados, por ejemplo, con los reajustes que han tenido, que son realmente muy magros, digo, toda esa gente experimenta mayor nivel de pobreza en función de que tiene menor poder adquisitivo inmediatamente. Claro, hay efectos cascada, o sea, cuando hay variables económicas que se toman, se produce el efecto cascada, y el que peor está en condiciones de poder absorber ese efecto cascada es el ciudadano común. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno. ¿Hacemos una pausa? Sí, vamos a la pausa. Ya venimos.